mí se me murió la persona más importante de mi vida, que fue mi mujer hace unos años, es que no podía mirar al cielo. Todo lo contrario, o sea, es que no podía. Y de hecho me pasé un tiempo que no podía ni hacer fotos. ¿Qué conocemos del universo? Pues ahora mismo conocemos mucho, muchísimo más que antes. Cuando hablamos de las dimensiones del universo, estamos hablando de unas distancias que nuestro cerebro no está preparado para procesar correctamente. Sí, vemos que es una inmensidad, pero es que te pones a mirarlo y dices, madre mía, pero ¿esto cómo puede ser? Entonces, es cierto que vamos evolucionando, pero al final vemos y entendemos el universo desde nuestra perspectiva. Rogelio Bernal es el ponente inaugural del segundo Foro Nacional Alma Social que celebramos en mayo de este año en Murcia capital. Alma Social es un foro que aborda desafíos sociales de nuestro tiempo a través de ponencias inspiradoras, mesas redondas y la presentación de proyectos innovadores que están transformando el tejido social. Rogelio nos va a llegar muy cerca de las estrellas, estando en Murcia capital, porque el cielo es probablemente, Rogelio, una de las pocas cosas que compartimos todos los seres humanos, sin excepción. Pero ¿quién es Rogelio Bernal Andreu? Para quien no lo conozca todavía, este murciano, Rogelio Bernal, es una persona, ante todo, muy querida, porque su personalidad trasciende a su excelencia profesional, que ya es decir, y digo bien que ya es decir, porque ahí va la presentación de Rogelio Bernal. Rogelio es murciano, ingeniero informático por la Universidad de Harvard. Logró una impresionante carrera profesional trabajando en el epicentro de la innovación tecnológica, Silicon Valley, en Netscape, o impulsando el crecimiento de empresas como eBay fuera de Estados Unidos. Ha logrado que sus imágenes trasciendan al ámbito científico para aparecer en medios de renombre como National Geographic, Discovery Channel y películas. Y bueno, tus imágenes, Rogelio, han sido seleccionadas ya no sé hasta cuántas veces por la NASA, las APODs, casi 100. Algo más de 80. Algo más de 80 y 80. pico. No sé si sigues presentando fotografías. Hace ya años que Hace ya años que no. Pero volveré. Hubieras pasado ya el centenar seguramente. Bueno, pues es el español con mayor representación en este exigente ranking de la NASA. En el Planetario de Madrid podemos disfrutar aún de tu exposición permanente, ¿verdad? Los colores del cielo profundo. Se han usado imágenes tuyas en series científicas como Cosmos, una odisea de tiempo y espacio, emitida en más de 180 países, traducida en 45 idiomas. Es una continuación de la que en 1980 presentó Carl Sagan, así como películas o la serie documental El universo de Stephen Hawking de Discovery Channel. Además, ha recibido numerosos premios y reconocimientos: Mejor astrofotógrafo del año por el Royal Observatorio de Greenwich, premio a la excelencia en la imagen astronómica, casi, decías tú, un equivalente, ¿no?, a los Oscars, pero en el campo de la astrofotografía. Más o menos. Premio Amateur de la Asociación Astronómica de California del Norte, entre otros muchos reconocimientos. Rogelio ha sido definido con un estilo propio inconfundible. Sus paisajes nocturnos, sus grandes mosaicos de espacio profundo, la suya es una expresión artística única. Una expresión artística única. Rogelio Bernal, buenos días y bienvenido a Gente con Alma. Pues nada, buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí y por esa preciosa presentación. Muchas gracias a ti por bueno, pues estar aquí con nosotras, acompañándonos, para conocerte un poquito mejor, para hacer también visible ese maravilloso trabajo que haces mirando al cielo y, por supuesto, para abrir boca para ese próximo foro de Alma Social que vamos a celebrar en Murcia muy prontito, en finales de mayo de 2026. Rogelio, primera pregunta. Aunque esto va a ser un conversatorio, como ya te decía, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿Puede ser tener suerte o tener la suerte de ser científico pero con esa alma de artista que tú tienes? La suerte de mi éxito. Yo creo que también hay una serie de coincidencias. La coincidencia de que yo un día me encontrase con el cielo nocturno y me impresionase. La coincidencia de que
como que me entusiasmase mucho, que fuese algo que digo: "Ay, yo quiero aprender más de esto", que me pusiera, que se me diese más o menos bien. Entonces, digamos que eso es lo que me puso ahí un poquito en el mapa. Lo que sucede es que luego cuando yo empecé a hacer mi fotografía, mi astrofotografía, digamos que las personas que estaban en el gremio empezaron como a decir: "Caramba, estás haciendo cosas que no han hecho otros". Pero claro, yo digo: "Ah, pues no lo sé yo si lo han hecho otros o no". Digo: "Yo estoy haciendo lo que a mí me sale, ¿no?, hacer". Pues aparentemente, pues empecé a crear una especie de estilo o de perspectiva en la astrofotografía que no existía hasta ahora y, bueno, pues es un poquito es también lo que me ha hecho, pues tener todos estos reconocimientos y estas cositas. Sin duda es una huella única y un sello espectacular. Em, Rogelio, cuéntanos, ¿cuál fue el inicio de todo? Porque tú no eres astrofotógrafo de toda la vida. No, de hecho, yo la primera vez que vi una Vía Láctea en el cielo, yo tenía 35 años. O sea, que ya estaba crecidito. Y lo que sucede es que, bueno, una anécdota que por supuesto he contado muchas veces, donde iba yo con mi familia, mi mujer y mis 2 hijas, por la carretera de la costa de California, que es una zona que está muy separada de pueblos y ciudades, y entonces, pues, mi mujer decide abrir el techo del coche, mirar para arriba y empieza: "Dios mío, cuántas estrellas, tú tienes que parar, esto hay que verlo". Total, que bueno, yo iba cegado por las luces del coche, porque era de noche, busco un sitio para aparcar, aparco, y bajamos y yo veo un cielo que yo dije: "Madre mía, pero ¿esto de dónde ha salido?". Ya te digo, con 35 años, y yo diciendo: "Yo esto no lo he visto en mi vida". Y lo que sucede es que, bueno, pues estuvimos ahí 2 horas, que íbamos para no sé dónde, pero que ahí nos quedamos más a gusto que tú. Y mientras estábamos ahí dije: "¿Y a esto se le puede hacer una foto?". Porque claro, yo estaba viendo eso y estamos hablando de 2007, que no había una cultura tan extendida de hacerle foto a todo, que ahora vamos con el móvil por todos lados, claro. Ujú. Eh, pero me surgió esa curiosidad, entonces yo, pues, tenía una cámara de esta de andar por casa, entendía que tenía que hacer una larga exposición, no sabía ¿Cómo? cómo, sabía que tenía que tenerla en un trípode, no tenía trípode, la apoyé en una roca, le disparé, salió algo que para mí fue increíble, ahora diría que es un churro. Pero eso, digamos que me hizo preguntarme, cuando yo vi eso y la estructura de la Vía Láctea muy borrosa, movida, pero claro, yo dije: "Madre mía, ¿esto qué es?". Y entonces yo me pregunté, dije: "Yo, una persona normal y corriente como yo, ¿podría hacer fotos como estas que se ven por ahí por internet de galaxias y nebulosas y cosas de esas?". Y lo que pasa es que, pues, al día siguiente me metí en internet y aquí sigo. Qué bonito eso, Rogelio. Esa frase, ¿no? Que yo creo que ya la has contado también varias veces, que al final es como el inicio, es el inicio sin duda de tu carrera en el mundo de la astrofotografía, ¿no? El para, esto es impresionante, Ujú. tienes que ver esto, ¿no? Qué bonito que esa frase continuamente salga para recordarte cuál fue el inicio y qué precioso inicio, la verdad. Correcto, y que si ese momento no hubiese Qué sucedido, tú y yo no momentazo, estaríamos hablando ahora. efectivamente, O sea, a eso lo mejor es, estaríamos hablando, pero de otras cosas. O sea, totalmente. momentos de esos Sí. que te cambian la vida no lo sabes en ese Totalmente. momento, Por eso digo claro. que qué bonito que esa frase tan divina, ¿no? Para, tienes que ver esto, haya hecho posible todo esto, ¿no? Que tú Sí. estés aquí, que estés con nosotros en mayo, es maravilloso. Hay una frase tuya, Rogelio, que me gusta mucho para reflexionarla contigo, que dices, nosotros no vemos el universo como es, sino la manera en la que fuimos hechos para verlo. Ujú. Vamos a reflexionar un poquito sobre ello. A ver, No vemos el universo como es. ¿Cómo lo vemos? lo vemos en la manera en que hemos hecho para verlo. A ver, es cuestión de perspectiva. ¿Qué conocemos del universo? Pues ahora mismo conocemos mucho, muchísimo más que antes. Pero lo conocemos desde nuestra perspectiva. Vamos a simplificar, somos Homo sapiens, tenemos unas limitaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del espacio, del universo, de las dimensiones del universo, estamos hablando de unas distancias que nuestro cerebro
por lo que yo entiendo y por lo que veo, no está preparado para procesar correctamente. Sí, vemos que es una inmensidad, pero es que te pones a mirarlo y dices, madre mía, pero ¿esto cómo puede ser? Entonces, estamos viendo el universo desde nuestro punto, desde aquí, desde nuestro punto de mira, y lo vemos como nosotros podemos entenderlo. Y sí es cierto que mediante avances científicos y tal, pues cada vez vamos aprendiendo más y podemos observar más lejos, entender lo que está pasando, pero no deja de ser nuestra perspectiva. A lo mejor el universo es de una manera que nosotros todavía no podemos llegar a concebir. Y entonces, pues estamos ahí. Por eso, también a veces, cuando decimos, ¿de dónde viene el universo? Pues no lo sabemos. No tenemos la información suficiente para saberlo, a lo mejor no tenemos la capacidad suficiente para saberlo. O sea, que hace apenas 2000 años no podíamos hablar de ecuaciones, Totalmente. ni de aritmética, ni de ninguna de estas cosas que ahora mismo, pues digamos que hasta los niños pequeños saben hacerlas, ¿no? O sea, entonces, sí es cierto que vamos evolucionando, pero al final vemos y entendemos el universo desde nuestra perspectiva, ¿no? Y una mosca lo ve desde otra, no sé, por ejemplo. Así es, con lo cual, nosotros tenemos claro aquí en la Tierra de nuestra finitud, pero no tenemos respuestas para la infinitud que nos envuelve, porque bueno, tampoco sabemos si es finito o es infinito el universo, por lo que tú dices, ¿no? Ujú, Que lo vemos desde nuestra óptica limitada, correcto. que no estamos todavía preparados, no sabemos si algún día lo estaremos, pero qué incógnita, ¿no, Rogelio? Más grande. Bueno, eso es una cosa que hemos hablado tú y yo, de dónde venimos y ¿A a dónde dónde vamos, que no vamos? tiene mucho que ver con mi astrofotografía, Ya, pero que por otro lado, yo entiendo que mirando este tipo de fotografía a veces nos llegan esas preguntas, ¿no? Porque empiezas a ver la inmensidad del universo y dices, lo entonces, pues, ¿de dónde insignificantes que venimos y a dónde somos. vamos, no? Y lo que sucede es que, a ver, ¿dónde vamos? Es que hay una cosa que es muy curiosa, y es que cuando hablamos de dónde venimos, siempre pensamos en colectivo, de dónde venimos todos, de dónde viene el universo, de dónde viene todo. Pero muchas veces cuando hablamos de a dónde vamos, lo hacemos de una manera muy individual. ¿A dónde voy yo? ¿Qué va a pasar conmigo? No, ¿a dónde vamos todos? Tienes razón. Porque a dónde vamos todos te lo puedo decir yo. Llegará el día en que el sol empieza a crecer y crecer y crecer, la tierra sea súper caliente, llegará incluso a tragarse la tierra y ahí nos vamos. Ese es nuestro fin. Estás calenticos y A tal. estar calenticos, y bien chamuscarraicos. Y Carboncillo. sí, 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 sí. Has dicho, Rogelio, en alguna entrevista que la astrofotografía puede ser utilizada para descubrir a los astrofotógrafos, perdón, astrofísicos del futuro, enfatizando la importancia de capturar imágenes con valor científico que represente fielmente la realidad del cosmos. Pero yo quería saber, Rogelio, además de esa parte de fábrica o de astrofísicos, ¿consideras que hay suficientes referentes en el ámbito, de la divulgación de la ciencia? La ciencia, lamentablemente, vende muy poco. Lo cual, pues, podría ser sorprendente porque es muy interesante y a lo mejor es mucho más interesante que la vida de algún famoso, ¿no? Totalmente. Entonces, pues, no quiero decir que no haya buenos divulgadores de la ciencia, pero Eh, los que hay, lo hemos comentado alguna vez, son muy showman, Sí. eh, pero a lo mejor es que están obligados a hacerlo porque es como pueden entrar en la gente. Entonces, pues, una de las cosas que a mí me gusta, pues, del trabajo que yo hago, la astrofotografía, es que presenta la ciencia de una manera muy masticable. Por eso digo, a veces las fotos que yo y otros compañeros hacemos pueden ser el precursor de los nuevos científicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando a lo mejor de un niño o una niña que ve una de estas fotos y se maravilla, sabiendo que es real, que ese es otro tema del que podemos hablar, la diferencia entre lo que es real y lo que no, con la venida de la inteligencia artificial y todas esas cosas. Pero bueno, pues este niño o niña ve esta foto y eso a lo mejor es, como yo digo, la chispa que les hace que se interesen por eso en lugar de otras cosas, con lo cual, pues sí, y de hecho yo conozco mucha gente más de mi generación que dicen, yo acabé siendo científico, astrofísico o químico, lo que sea, de ver la serie Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Entonces, pues la divulgación es importante, lo que pasa es que también estamos tan sobrecargados de información y desinformación que
Que bueno, pues ya veremos cómo va todo esto, pero sí, definitivamente necesitamos más y mejores divulgadores de ciencia y además que lo hagan de una manera asequible, asimilable, que no se trata todo de estar mirando hojas de Excel y números, que es realmente lo que hacen los científicos, ¿no? Yo, por ejemplo, hago fotografía, hemos hablado de arte, de que yo lo que yo hago es pues como artístico, ¿no? Y tiene su vertiente artística, por supuesto, pero basado en la ciencia. ¿Por qué? Porque el universo es precioso, tal y como es. No tenemos que inventarnos cosas. Qué bonito eso del universo es precioso tal y como es. La temática de este año en Alma Social gira en torno a la naturaleza, el arte y la vida. Nos Ujú. gusta siempre integrar el arte en, bueno, pues en todo lo que es la estructura del foro. Y yo creo que tú eres un gran referente, Rogelio, y bueno, creo que tienes mucho que aportar. Yo estuve en esa charla en Puertas de Castilla hace unos años. Me pareció una charla súper bonita, a la medida de nuestra comprensión global. Ujú. No fue una charla técnica, o estrictamente técnica. Fue una charla que me encantaría, pues eso, volver a escucharla, que la repitas en Alma Social bajo ese lema, ¿no? Del cielo que nos une, historias bajo las estrellas, porque, pues imagínate, Rogelio, si puedes contar historias, Unas cuantas. unas De todas cuantas, formas, te quiero, te, cuantas. te quiero apuntar que la charla que voy a dar con vosotros no va a ser la misma que hice en Ya, Puerta de Castilla. sí, sí. Tendrá algunos elementos, por supuesto, pero vamos, es todo brand new, como dicen ahí en Estados Ah, qué Unidos. Todo, bueno, es qué bueno. todo. Pues si ya me fascinó aquella charla, no quiero pensar esta charla. A ver, espero que os guste. Va a ser, estoy segura que, bueno, que no nos va a dejar indiferente. Em, Hablábamos de la finitud nuestra aquí en esta casa que es el planeta Tierra y la inmensidad que nos rodea. Eh, ¿Somos importantes o realmente somos insignificantes, Rogelio? Pues mira, hace un momento te he comentado lo de lo que nos espera, ¿no? Como colectivo, pues que vamos a desaparecer, o sea, la Tierra va a desaparecer antes o después. Y el día en que eso suceda, al universo le va a dar exactamente igual. Y no estoy hablando de ti o de mí o de las personas que conocemos, estoy hablando de la desaparición de nuestro planeta porque se lo va a comer el sol. Eso es un hecho porque es así como funciona esto. Y al universo le va a dar exactamente igual. Entonces, y bueno, aparte, pensemos en lo que hemos hablado antes de la dimensión del universo, o sea, ¿dónde estamos? Somos una hormiguita Sí, en la un perspectiva que planeta, tenemos. pero es que nuestro Ujú. planeta es una hormiguita en el sistema solar. El Sol es una hormiguita comparado con muchas otras estrellas y luego ponte a hablar de galaxias y que hay una galaxia aquí, otra. O sea, la inmensidad del universo es enorme y desde luego lo que hagas tú, lo que haga yo, lo que hagamos los demás, al universo le va a dar exactamente igual. O sea, desde ese punto no importamos nada. Está Pero bien, de vez en cuando una bofetada así de realidad que sí, se nos quiten las eso sí. tonterías un poco, O ¿no? sea, desde el punto de vista del Sí, universo. sí. Eh, pero luego vamos a seguir desde el mismo punto de vista del universo. Realmente somos tan comunes, vamos a decirlo así. A ver, aquí se ha desarrollado vida en este planeta. Y eso es porque se creó, pues cuando se formó el sistema solar, pues cayó que la Tierra empezó a formarse a una distancia muy buena para que pudiese, pues, aparecer agua y que luego, pues, otros elementos combinasen y apareciese la vida. Eso no ha pasado en los otros planetas del sistema solar. Eso son unas probabilidades muy pequeñas de que todas, digamos que todas las condiciones se cumplan para que aparezca vida y encima que se desarrolle y pase de unicelular a multicelular, etcétera, Es casi etcétera, un milagro, la hasta que verdad. lleguemos Sí, nosotros. O sí. sea, eso no pasa en cualquier parte, o sea, Mm, eso es raro dentro del universo. ¿Qué sucede? Como estamos hablando de esas dimensiones tan enormes, pues pensamos que esto debe de haber podido pasar en otro lado, siquiera desde un punto de vista de estadística, debe de haber pasado, nada más que por las dimensiones de las que estamos hablando. Entonces, desde ese punto de vista, sí somos un poco especiales. No ocurre en cualquier parte, no ocurre tan a menudo. qué No bueno hemos eso. descubierto todavía un planeta. Sí hemos descubierto algunos exoplanetas, planetas fuera del sistema solar, que cumplen condiciones para que aparezca la vida. Pero madre mía, o sea, ¿entiendes a lo que voy? Sí. Lo que ha pasado aquí en la Tierra no pasa tan a menudo. Solo podíamos pensar que pasa mucho por las enormes dimensiones del universo. Entonces, desde ese punto de vista, sí somos especiales. Eh,
es posible, y aquí uno ya pues se tira un poquito a la piscina, que a lo mejor la Tierra sea el único planeta en toda la Vía Láctea que haya conseguido vida inteligente. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, a lo mejor somos los únicos que estamos en la Vía Láctea capaces de intentar entender el mismo universo en el que estamos. Eso nos hace muy especiales. Y luego, por supuesto, los microcosmos, y esto no tengo que explicarlo, a mí tú me importas, yo le importo al otro, y en esos ámbitos, claro que somos importantes, ¿no? O sea, yo soy muy importante para mis hijas, para mi madre, tú para tu familia, etcétera, etcétera. Entonces tampoco se trata de decir, no somos nada, esto, la Tierra va a desaparecer, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana. No, o sea, pero fíjate tú también la escala como hemos ido de... Al universo le da exactamente igual lo que tú comas pasado mañana o que se desaparezca la Tierra. Pero sí han venido una serie de condiciones muy particulares y luego, ya te digo, en los microcosmos, pues sí importamos, por supuesto. Pero fíjate, Rogelio, qué lección de humildad nos da el universo. O sea, somos Muchísimo. muy especiales, pero cuidado, insignificantes también, ¿eh? Eso de hecho lo dijo Carl Sagan, que dijo que la astronomía es una de las ciencias que más humildad nos inculca Ya ves, al ver, pues, dónde ya ves. estamos, ¿no? Oye, Rogelio, ¿qué despiertan más tus imágenes? ¿Asombro en cuanto a la excelencia técnica de tus fotos o emoción? Porque ya tienes muchos fans Ya, y no somos astrofotógrafos, ya. pero nos emocionan los colores de tus fotos. Estamos viendo ahí ahora mismo Andrómeda. Ujú. ¿Qué percibes tú? ¿Cuál es la respuesta, ¿no? que tú ves Eh, más? bueno, una cosa que yo recibo casi instantáneamente es, ¡ay, qué maravilla!, Qué ¿no? Qué bonito, qué bonito, maravilla. qué Sí, increíble, pero ¿cómo haces esto? sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, pues hay una manera de hacerlo, tampoco nos vamos a poner a explicarlo, pero bueno, hace falta telescopios, hace faltan cámaras y bueno, y una serie de conocimientos y tal. Pero digamos que eso es lo primero, es decir, madre mía, esto lo has hecho tú. No, yo, pues sí, tú, eso no, eso es de la NASA o es del tal, no sé cuál. No, 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 que lo he hecho yo y que tengo amigos míos que uno aquí que vive en Albudete y que también la hace. O sea, que no te creas tú que soy un caso muy raro. Eh, y eso por un lado. Y luego ya, pues la verdad es que cada persona coge la fotografía y la ve a su manera. Hay gente que pues simplemente empieza a hablar de, madre mía, el universo qué grande es. Esto también nos sucede cuando miramos al cielo, en una noche estrellada. Eh, eh, bueno, luego hay gente que pone en duda las fotos, por supuesto, ¿no? Bueno, y Que- más ahora que con la inteligencia artificial ya no sabemos ni diferenciar. Yo hace poco te lo comentaba, ¿no? Digo, es que no sé si esta foto que he visto es real o no. ya, Y claro, tus fotos es que son increíbles ya de por sí, pues ahora entiendo que haya gente que le cueste trabajo de verdad creer que estas fotos son reales. correcto. Y son muy, muy, muy reales. No las hemos inventado ni nos hemos inventado los colores. Ni nada de eso. Si es que lo que sucede es que ahora mismo con el tema este de la inteligencia artificial, incluso con los montajes que ya se hacían antes con Photoshop y tal y cual, eh, empezamos creyéndonos cosas que no eran reales. Y ahora también lo que sucede, yo, pues yo estoy viviendo lo inverso, que yo hago fotografías que son reales y la gente no se las cree. Que es lo contrario, en lugar de creerse cosas que no son reales, resulta que ahora las cosas que sí son reales no se las creen. No Y sé, esto sí, para un sí, lado y para sí, otro, sí, 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 y ahí sí. andamos. Y bueno, pues ahí volvemos al tema de la divulgación, La etcétera, divulgación. etcétera. Y, y bueno, pues ahí estamos. Rogelio, por la noche, cuando nos alejamos de la luz de las ciudades, esto lo has dicho tú, Vale, corrígeme si me vale. equivoco, el cielo se convierte en un manto de miles de estrellas, cobra vida y nos cuenta historias y le contamos historias Ujú. y nos maravillamos, cada uno a nuestra manera. Eso es imposible ignorarlo. Ciencia, pero también sensibilidad, arte, ensoñación, las fotografías de Rogelio a veces son pura fantasía, pero esto es ciencia y me gustaría que ya que la tenemos aquí en pantalla nos contaras, estamos viendo la nebulosa de la constelación de Orión. Orión. Creo, si no me equivoco, que eres la primera persona que ha fotografiado estas nubes. A ver, en concreto esta fotografía, bueno, una de las cosas que yo hice con Orión esto fue en el año 2010, de la constelación entera de Orión había fotografías que se habían hecho con objetivos de cámara, porque es enorme. Y entonces un telescopio solo podría coger un trocito muy pequeño de lo que es la imagen entera. O sea, para entendernos, si la pusiéramos aquí la luna sería una cosita así.
O sea, Bueno, imagínate que esto es un pues, buen cacho de cielo, ¿no? O sea, lo he hecho un poquito a ojo, pero sí, más o sí, menos. sí, sí, sí. Entonces, yo en el 2010 digo, yo quiero ver la constelación entera de Orión, pero no a través de un objetivo de cámara, sino con resolución telescópica, con profundidad telescópica. Y fue un trabajo descomunal, porque yo tuve que hacer fotos de segmentos, lo que llamamos un mosaico, Como un panorama algunas mosaicos. veces, Ujú. de varias partes y horas y horas y horas de exposición, una tras otra, hasta que conseguí completar lo que es la constelación de Orión entera, que de hecho esto es un trozo de ella, no es la foto entera. Y, y yo hice esa foto, que me costó, ya te digo, meses. ¿Por qué? Porque yo quería verlo. Porque yo quería ver esta constelación de esa manera. O sea, yo no estaba intentando hacer algo porque es que no lo ha hecho nadie. Es que yo quería Tú verla. Digo, y como no lo ha querías. hecho nadie, digo, Qué pues yo creo que fuerte. puedo. Y lo hice. Y como curiosidad, eso lo hice en el año 2010. Y por supuesto, pues causó mucha revelación dentro del mundillo y tal, ¿no? Qué maravilla, qué fotografía, esto lo ha hecho un tío de Murcia, no sé qué, no sé cuántos. Y yo dije, tranquilos, que llegará alguien que superará esta fotografía. Digo, si esto lo he hecho yo ahora, pero verás tú como de aquí a unos años aparecen mejores. Pues llega el 2015 y todavía en aquel momento, ahora ya sí, ya estamos por el 2026, pero entonces hasta el 2015 todavía no había aparecido ninguna foto con mayor profundidad o resolución. Y Fíjate. yo quería verla. Con lo cual dije, pues voy a empezar de nuevo. Y volví a capturar la constelación de Orión, pero yo nuevamente ya pues con 5 años más de experiencia, etcétera, etcétera, porque quería verla más y mejor. Y toma castaña, volví a hacerlo otra vez. Y ya desde entonces, desde 2015 hasta ahora, sí que han aparecido otras personas que se han hecho fotografías muy impresionantes de la constelación de Orión. Pero mm, comento esto porque una de las cosas que más me ha llevado a mí hacia adelante en mi trabajo es la curiosidad. La curiosidad. Tu No propia la fama, curiosidad, no sí, los sí, likes, sí. no la importancia, sino que yo quiero ver esto y como no lo estáis haciendo, pues voy a ver si puedo hacerlo yo, ¿no? Y esto pues es una historia muy bonita sobre... ¿Y esos colores, Rogelio? Pues estos colores son reales. Aquí voy a hacer una salvedad. Hay astrofotografía astronómica científica que no presenta colores reales. Estamos hablando de lo que llaman el falso color. Pero lo hacen porque quieren distinguir distintos elementos químicos. Entonces usan un falso color para distinguir dónde hay azufre, dónde hay oxígeno, dónde hay hidrógeno, etcétera, etcétera. Y entonces, pues hay imágenes que a lo mejor los colores no son reales. Pero ya te digo, es con una base científica, no es con el intento de engañar o hacer la foto más bonita. Sí, sí, sí. La astrofotografía que suelo hacer yo, el 99% de las veces, yo uso lo que llamamos el espectro real, el RGB, como yo digo, o sea, los colores del arco iris. O sea, yo capturo los colores del arco iris y tal y como los capturo, así me salen. ¿Por qué esto es rojo? Son nubes de hidrógeno y es que ionizan y emiten esa luz rojiza, entonces eso es rojizo. ¿Por qué, por ejemplo, por donde está la nebulosa de Orión, que es esta de aquí arriba, por qué se ve azul? Pues porque es que ahí hay unas estrellas que vienen azul y hay un polvo alrededor, entonces refleja la luz y la refleja de ese color. Son estrellas azules. En esta foto no sale, pero por aquí está la famosa Betelgeuse, la estrella esta de Orión, que es una gigante roja y en la foto se ve como anaranjada. Entonces, todos estos colores tienen una explicación de por qué son así, estos colores. Ah, pero sí, quería yo hacer la salvedad de que puede haber imágenes científicas reales que a lo mejor no están representando los colores reales, pero en mi fotografía eso prácticamente nunca sucede. Me gusta, como yo digo, enseñar los colores que hay ahí. Y ya Es está. espectacular ese color, no sé, es que lo que te digo siempre, que parece una fantasía. Si es que, Generalmente cuando ves rojo en fotografías de nebulosas y tal del espacio, reales por ujú, supuesto, eso es hidrógeno. Y es que hidrógeno, los colores muchas veces nos dicen de qué tipo de elemento, o sea, ha formado esas claro, qué nubes y tal y compuesto cual. químico. Y más allá de la ciencia, cuando miras al cielo, ¿en qué piensas, Rogelio? ¿Piensas en tus seres queridos? Yo como esta, a ver, yo me he pasado noches enteras debajo de cielos preciosos, a lo mejor 500, 600 veces, no, o sea, no llevo la cuenta, pero muchísimas. Entonces a mí eso me ha dado tiempo a pensar en muchas cosas o a no pensar en nada. Pues O sea, nada. hay noches que no pienso en nada, estoy pensando en mi trabajo, pero desconecto, ¿eh? Desconecto del mundo totalmente. O sea, eso es irte a otro mundo completamente tú y la noche, las estrellas, tú solo, a lo mejor con algún amigo, amiga, ahí compartiendo y tal y cual. Pero bueno, luego miro y
después de haberlo hecho tantas veces, yo ahora lo miro y en qué pienso, pues en muchas cosas. Y cuando digo muchas, no que me vengan todas de golpe, sino que puede ser muy variado. O sea, a lo mejor estoy pensando, "Uf, esas nubes que vienen por ahí no me gustan nada". No estoy pensando ni en seres queridos ni en la inmensidad del universo. A lo mejor estoy pensando en, se me está nublando un poco, hay mucho como un poco de bruma, o sea, cosas así, ¿no? Bueno, Eh, pero en momentos de tu vida en los sí, que, en fin, cuando tú miras al cielo, cuando tienes el alma más abierta porque ha ocurrido algo, no sé, ¿te da alguna respuesta en esa inmensidad del cielo? respuestas nunca. No. Respuestas nunca. A ver, yo generalmente cuando he mirado al cielo, aparte de disfrutar la vista y disfrutarla, y Dios mío, qué bonito, qué tal. Ya no tienes las palabras, ¿no? Pero tú lo estás disfrutando. Eh, pues sí, ha habido algunos momentos cuando se te va alguien querido, donde a veces miras, pero fíjate, a mí se me han ido amigos, hermanos sin ir más lejos, que yo miraba al cielo pensando en ellos. Cuando a mí se me murió la persona más importante de mi vida, que fue mi mujer hace unos años, es que no podía mirar al cielo. Ya ves. Todo lo contrario, o sea, es que no podía, no podía, no podía. Y de hecho me pasé un tiempo que no podía ni hacer fotos, o sea que... Pero también era una cosa tan familiar que a lo mejor en caso de otra persona va y le sucede lo contrario, le inspira, le da algo, Había ahí ¿no? un vínculo muy fuerte a nivel Exactamente. emocional. Entonces, depende mucho de la persona, ¿no? Y yo también he llevado a gente a ver esto ha sido lo maravilloso y a gente que parecía, digo, bueno, pues ¿a ti qué hay que hacer para que te impresione algo? Pues bueno, sí, muchas estrellas, digo, pero no se ve nada, porque está todo oscuro, digo, pero bueno, vamos a ver, o sea, hay de todo, de todo. Y luego yo he visto gente llorar, nada más que ver un cielo que yo estaba disfrutando ahí tan tranquilamente y gente de saltarle las lágrimas. Yo antes hacía workshops de llevar a gente a sitios también, así con cielos muy bonitos, que lo dejé de hacer después del COVID. Por cierto, bueno, cuando pasó el COVID, y los he visto gritar, pero qué locura, que no, o sea, he visto de todo. Y lo que a mí me ha enseñado es que cada persona reacciona de una manera diferente. Fíjate, Pero qué curioso. es muy difícil que te deje impertérrito, Indiferente. exacto, Ajá. indiferente. Cuéntanos un poquito esta foto que refleja. A ver, pues esto parece, a lo mejor no hay mucha astronomía, pero en realidad sí está el cielo estrellado ahí Ujú. arriba. Y es que aparte de fotografías de galaxias, nebulosas, el cielo profundo que yo le llamo, bueno, que se le llama así, también hago fotografía de paisaje nocturno. ¿No? Que esto es más un poquito más de lo que estamos hablando, donde son fotografías de algo, de algún paisaje, algo, pero siempre bajo un cielo estrellado. Y esto, pues esto es en Hawái, este es el volcán Kilauea, Ah, ujú. y claro, y de hecho aquí llevé a un amigo que estaba en éxtasis. Decir, madre mía, estoy encima de un volcán. O sea, ya Qué te digo, fuerte, es que experiencias tiene que muy ser fuertes. brutal. Y un cielo precioso. ¿Qué pasa? Aquí lo que pasa es que el cielo, digamos, se ve nada más que un poquito arriba porque estaba ahí la nube de humo del volcán, pero claro, el resto estaba divino, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que a mí también este tipo de fotografía de paisaje nocturno me ha hecho ir a sitios increíbles y tener experiencias muy buenas, ¿no? Que es parte también, digamos, de la recompensa de dedicarse uno a esto. De hecho, Rogelio, cuando yo empecé también a conocer un poquito más de cerca tu trabajo, más allá del cielo profundo, mm, yo creo que a los que no somos astrofotógrafos ni expertos en la materia, lo que nos cautiva absolutamente son tus Los paisajes. paisajes. Porque es como decía antes, parecen sacados de una película. O sea, tú tienes fotos que realmente es que parece un cuento de hadas. O sea, es maravilloso en Hawái, que tiene muchas fotografías de Hawái. Tienes, creo que también algún libro, uno o más libros. Tengo varios libros y uno de ellos es de Uno de Hawaii Nights, Hawái. las noches de Hawái. Y esos libros están en tu web, Están ¿verdad? en mi web, sí, Que es deepskycolors.com. deepskycolors.com. Ujú. Y ahí cuentan las historias también de... Pues a ver, por ejemplo, lo de Hawái fue muy curioso porque en el 2013 nos vamos mi familia y yo a Hawái, unas vacaciones, pues, a Hawái, ¿por qué no, no? Y viviendo en California nos pillaba cerquita relativamente. Y lo que pasa es que estando allí, estábamos en una playa por ahí y yo digo, esta noche, digo, el cielo aquí tiene que estar de película. Y entonces nos fuimos al hotel y en el hotel digo, oye, que yo me voy para la playa otra vez, que quiero ver el cielo por la noche. Entonces volví por ahí por la noche y claro, un cielo maravilloso, palmeras, la Vía Láctea, digo, madre mía, esto es idílico. Entonces yo ahí digo, esto es una playa en la isla de Kauai, en el archipiélago de Hawái, digo,
digo, tiene que haber un montón de sitios como este en todas las islas de Hawái. Entonces a mí se me ocurrió ahí hacer un proyecto, decir, me voy a patear las 7 islas de Hawái, a meterme hasta donde me dejen para capturar paisajes nocturnos allá donde pueda. Entonces de ahí un poco que nació el libro, que básicamente el libro cuenta mi historia, de cómo ese primer momento que me dije, yo tengo que volver aquí, tengo que hacerme todas las islas, que quieras que no, eso te lleva una logística importante, ¿no? Y bueno, pues de ahí nació el libro y sí, realmente en aquel momento, esto fue en el 2014, se convirtió, por lo menos, no sé si habrá ahora otras más colecciones más exhaustivas, pero la primera colección de fotografía de paisajes nocturnos en Hawái que existía y de ahí salió el libro. ¿Dónde disfrutas más, Rogelio? ¿Capturando la imagen o en el procesado posterior? Capturando siempre, Capturando siempre. siempre. O sea, es que lo otro es, bueno, estás sentado y estás con el ordenador. Bien es cierto que ahí, conforme vas editando los datos y tal, digamos que, porque la fotografía de paisaje es una cosa, pero la fotografía de cielo profundo, si tú abres los datos que has capturado con el telescopio, tú ves un cuadrado negro y puntitos que son estrellas, no ves ni galaxias, no ves ni nebulosas, está todo ahí muy oculto. ¿Por qué? Porque la luz es muy débil. Entonces, eso hay que estirarlo, hay que, dicho de una manera un poco vulgar, ajustarle el brillo y el contraste para que eso empiece a relucir, si no, no está ahí. Entonces eso es un proceso técnico que tiene una parte muy minuta y es cuando ves que la foto empieza a aparecer. Dices, aquí está, esto es lo que yo buscaba, porque al principio te digo, es que no ves, no es lo que es un cuadrado negro. Pero Rogelio, a ti te ayudaría bastante tu formación, porque tú venías de Sí. Excel realmente, ¿no? Entonces, Bueno, yo venía de ser un informático, de haber bueno, estudiado también, sí, sí, informática, de sí. estar, pues eso sí, en empresas como Netscape y Ujú. eBay, haciendo labores pues, de ingeniería informática y tal. Hombre, claro, eso por supuesto me ayudó, por un lado, a la hora de manejar los equipos. No es que sea, desde mi punto de vista, extremadamente complejo, bueno, me lo parece ahora, al principio sí me lo parecía, pero claro, el tener una base técnica, pues estamos hablando de un equipo pues, que hay que saber utilizar, programas de ordenador que tienes que estar cómodo para controlar telescopio, controlar cámaras, etcétera, etcétera. Y luego, pues la parte de procesado. Yo no tenía mucha idea de edición de imágenes, ¿no? Pero bueno, pues digamos que también tenía ahí cierta soltura a la hora de ¿Tú manejarme. puedes controlar el telescopio desde aquí ahora mismo, desde España? Yo podría, bueno, es ¿O que desde cualquier parte del mundo? a ver, yo durante toda mi vida, hasta hace un par de años, la manera en que yo capturaba mis fotos con mis telescopios es, yo me cogía mis bártulos, me los echaba en el coche y me alejaba de las ciudades a sitios, por ejemplo, he hecho astrofotografía aquí en Murcia y me iba pues a la zona de la Sagra, zona de Nerpio, esas zonas ahí, me buscaba algún sitio por ahí en un descampado y me ponía a hacer fotos. Y entonces eso es algo que yo me tenía que llevar mi equipo al sitio. Pero desde hace un par de años, aunque todavía no he empezado a hacer producción de datos, pero me metí mis telescopios en un observatorio, digamos, una especie de hosting, donde tú pones ahí tu telescopio en unos cielos más o menos buenos, y entonces todo eso ya lo controlas desde casa. Entonces yo ahora mismo puedo hacer mi astrofotografía antes de hacerme la cena en mi casa, luego me veo una película mientras se está haciendo la foto, luego totalmente desde la Increíble. comodidad de mi casa. Qué fuerte. Pero también te digo, a mí siempre me ha encantado salir. Ya. Y yo no voy a dejar de salir. De hecho, como tengo también el apartado, digamos, de o sea, fotografía nocturna de paisajes, todavía tengo, digamos, esa excusa para poder irme al monte, como yo digo, ¿no? O a estos sitios bonitos y Oye, tal. Rogelio, en esas salidas que, bueno, los que te seguimos en redes sociales, a mí ha habido veces que yo pienso, ¿y este hombre no le dará miedo? Porque vemos el coche este que lleva, impresionante, que lo llevas todo, eso es como una Sí, casa, sí. en medio de la nada. Digo, ¿no le tendrá miedo a que se le acerque un animal y le coma? O yo qué sé, o te caiga un meteorito. O sea, es que vas a cada sitio, A horas y ver, horas conduciendo vale, para sí. irte muy, muy lejos de las ciudades. ¿No tienen miedo, de verdad, a nada? Hombre, lo del meteorito nos puede pasar, estemos donde estemos, Sí, ¿no? también, también. Eh, pero, mira, si te digo que miedo no me da es todo lo contrario. Yo no sé si eso se entiende. A ver, la oscuridad inquieta, porque no ves, y si no ves, pues estás inquieto, ¿no? Yo estoy intentando acordarme de mis primeras salidas. Lo que pasa es que en mis primeras salidas siempre había más gente. Entonces era una cosa social, no era un sitio, una cosa así, digamos, de encontrarte solo en medio de la nada. No, a mí me ha gustado siempre. O sea, el perderme. De hecho, he estado en sitios donde
El pueblo más cercano, digamos, los signos de vida más cercanos al norte estaba a más de 100 kilómetros y al sur a unos 80 Ya kilómetros. Esto ves, por el estado de Nevada. ya Y ves. encima te sales de la carretera y coges un camino de tierra de unos 15 kilómetros y acabas en un sitio por ahí perdido. O sea, más perdido imposible. Eso sí, unos cielos de primera división. Ay, Pues yo estaba más a gusto que en ningún lado. ¿Y por qué iba yo a tener miedo? ¿Me explico? que te tengan miedo a ¿Quién va a ti. ir ahí? ¿Quién va a ir ahí? Ahora si quieres hablamos Desde del luego. ahora si quieres hablamos de los animales y esa Sí, cosa, ¿no? sí, Pero, sí. o sea, ahí no van a ir los maleantes. O sea, está uno No, mucho más inseguro caminando por Murcia por la noche ya que ves. ahí perdido donde ahí no van los maleantes, ahí va como mucho otro loco como tú, ¿no? Y luego en el tema de la vida salvaje, pues yo a veces voy a Yosemite, que hay osos o a estos Qué sitios. fotos más bonitas las de Yosemite, son eh, es que espectaculares. Yosemite tiene Qué eso, o sea, ahí disparate, donde apuntas te sale una qué postal, disparate. quieras o no. Pero ¿Y también nunca te ha saltado un animalucho por ahí por la noche? yo he estado haciendo fotografía con mi telescopio al lado de mi coche y de repente en una explanada en la tope de una colina y de repente empezar a oír aullidos de coyotes por aquí, aullidos de coyotes por allá y de repente juntarse todos ellos y empezar ahí y tal. Y yo mirando y diciendo, aquí está la puerta de mi coche, les di exactamente igual, o sea, pasaron de mí como Como de el comer universo. eso. Totalmente, o sea, de hecho, Te vieron como uno me acuerdo más, que estaban ahí un entre animalito lo más. suyo, uno me mira, se da la vuelta y sí, digo, anda que les importo, pero eso sí, yo, ahí con cuidadito, ¿no? Eh, he visto osos, he visto pumas, eh, pero mira, lo que dicen muchos de mis compañeros, y lo digo también, si al final los animales más peligrosos son los de dos patas. Ya ves, ya Y a ves. estos animales, a ver, yo no tengo ninguna ganas de encontrarme con un oso grizzly por ahí. Eh, pero vamos a ver, a lo que voy. A los sitios a los que voy, si voy a ir por la noche, no siempre ha sido el caso, pero procuro conocerlos, saber lo que puede haber. ¿Y tienes cobertura en los No móviles? siempre, No siempre. no ¿Y siempre. tu GPS funciona bien? O Sí, sea, eso son sí, más o preguntas a lo menos. mejor muy No, 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 simples, no, hay que ir pero preparado. Sí, claro, sí, sí, yo sí. me veo allí y digo, Dios mío, o sea, con el sentido de orientación que yo tengo, yo creo que ni con GPS sería capaz de salir de 100 kilómetros de mi ciudad en un cielo tan oscuro. Pero sí, o sea, a ver, yo he hecho locuras, tampoco quiero, o sea, he hecho cosas que a lo mejor ahora no haría, pero he hecho otras que sí volvería a hacer. O sea, yo me he plantado en el medio de ir en medio al Valle de la Muerte, unas dunas también súper remotas, y ahí no plantar el campamento, sino digo, las 12 de la noche me voy para las dunas. Y me empiezo a subir las dunas yo solo, ahí en medio de la noche no hay nadie en kilómetros y kilómetros. Y claro, yo voy diciendo, aquí si me pasa algo, cuidado. Y cuando si me pasa algo, ya no estoy hablando de que me aparezca un animal, que en unas dunas te puede aparecer una serpiente de cascabel, no te va a aparecer un oso, pero tienes que ser consciente. Yo cuando iba por las dunas iba mirando a ver si veía rastros, ¿no? Para saber un poquito, o sea, vas con cierta seguridad, pero Claro, es que luego la duna hace así y hace así, entonces si te caes rodando, en fin, tienes que ir con eres hombre cuidado. muerto. Tienes que ir con cuidado en algunos sitios. Yo ha habido más de una vez que he empezado alguna rutilla ahí con mi equipo en la mochila y de repente parar y decir, a ver, yo estoy aquí para hacer una foto, no para salvar el mundo. Digo, a lo mejor si tuviese que salvar el mundo seguiría adelante porque merece la pena. Digo, pero para una foto me la estoy jugando. Y alguna vez me da media vuelta. Qué bonita esta foto, Rogelio. Esa cascada en medio de Yosemite. esa luna, cuéntanos un poquito. Yosemite, desde luego es que es la fantasía en tu fotografía. Qué, Pues qué mira, maravilla. sí, esta foto tiene una muy buena historia. Es que eso, las fotos tienen sus Las historias detrás, historias. ¿no? Ujú. Porque, a ver, muchos habremos oído hablar de la famosa cascada de fuego en Yosemite, que no es fuego, sino es un efecto que el sol da. ¿Qué es Óptico. esa cascada? Ujú. Y eso es un efecto que se produce generalmente en febrero, o sea que viene ahora dentro de poco, en Yosemite, empezaremos a ver fotos en las redes sociales del evento, y es causado por el sol cuando se está poniendo, entonces esa luz anaranjada del sol, y queda justo ahí, hay un refilón donde cae una cascada, entonces da ese Chulo. efecto. Pero eso es en febrero, todos los años, y se juntan miles de personas que van buscando el momento Instagram, etcétera, etcétera. Y esto no es eso, porque ahí si ves hay estrellas. Esto no es durante una puesta de sol, esto es por la Por la noche. noche. Ujú. ¿Cómo puede haber sol por la noche? Porque no es la luz del sol, es la luz De de la la luna. luna. De la luna. Y eso fue una cosa que se nos ocurrió entre un amigo y yo, que lo estuvimos hablando, y entonces él dice, voy a calcular cuándo la luna, va a haber una luna llena para que dé mucha luz y que esté justo en la posición en la que suele estar el sol en febrero, que es cuando crea ese efecto. De ese modo, podríamos a lo mejor conseguir una cascada de fuego por la noche.
Ya ves. Hicimos los cálculos de cuándo iba a estar Increíble. la luna ahí, una luna llena o casi llena, y ahí que me planté y de hecho, bueno, estaba solo. Y digo estaba solo porque en febrero te estoy hablando de miles y miles de personas. Y el día en que tocaba, digamos, la cascada de fuego causada por la luna, estaba solo, no había nadie. O sea, es que nadie sabía que esa noche podía Claro, pasar este efecto. claro, claro. Entonces, pues ya ahí solo más a gusto que todo, sin miedo de osos ni nada, yo disfrutando del momento. Pues eso, pues capturé. O sea, tuve la suerte porque daba un poco nublado, de hecho se ve un poquito de nubes por ahí. Y de hecho, o sea, las nubes, o sea, si la luna está aquí en el oeste, poniéndose, pues tiene que estar despejado aquí, independientemente de que haya nubes aquí. O sea, no lo tenía muy claro, pero al final salió y efectivamente ahí aparece la cascada iluminada por la luz de la luna, que es el sol ¿Qué es el sol? reflejado. En la luna. Lo digo ya pues por Sí, como dato sí, sí. adicional. Y apunto que, porque la gente me dice, pero ¿se ve así dorado? La de febrero sí. La de febrero que es causada por el sol directamente con nuestros ojos es precioso, es alucinante. O sea, es una Ya vista ves. muy, muy... O sea, no me extraña que vaya tanto la gente, siquiera Claro. para experimentarlo más que ya para la fotografía, ¿no? Pero por la noche no, pero era blanco. Pero al hacer una toma de larga exposición saca los colores. O sea, nosotros por la noche no vemos apenas los colores, o sea, los colores nos van desapareciendo. O sea, yo ahora mismo, cuando estaba aquí esto, yo no veía el rojo de los árboles, ¿no? O sea, era todo Fíjate. muy grisáceo, pues Sí, como es la sí, sí, noche. sí. Pero haciendo una toma de larga exposición, entonces ahí ya sí salieron los colores. Luego en edición subes un poquito la saturación de color y ya lo tienes. Que de hecho subir la saturación, no cambiar o pintar, eso yo no hago. Qué bueno sería una exposición tuya de tus paisajes, porque la que hay en Madrid en el planetario son del De cielo cielo profundo, profundo, correcto. pero ostras, sería una pasada, Rogelio, tener una exposición tuya. Bueno, si me lo financia alguien, hello. Hello, Alma Social. Oye, no tenemos que hablar. Bueno, bueno, se A ver puede si hablar. podemos traer algunas fotos a Alma Social de los paisajes, porque de verdad es que son un deleite para los sentidos. Pues el Museo de la Ciencia a lo mejor tiene En algo el que Museo de decir, la al Ciencia, margen de sí. ya de vuestro evento. Sí, sí, sí. Pues vamos a verlo. Claro, de eso se trata, de mover Ujú. aquí los hilos. Pues Rogelio Bernal va a estar a finales de mayo. Seguramente estábamos hablando que el evento, el segundo Foro Alma Social, va a ser el sábado 30 de mayo. Lo confirmaremos muy prontito, pero posiblemente sea el sábado 30 de mayo en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Me decían, no va a ser igual que la charla de Puertas de Castilla, y mira que ahí ya nos enamoraste. Mm, ¿Qué se va a llevar la gente que vaya a Alma Social, además de tus imágenes, esas historias bajo las estrellas y de ese cielo que nos une como humanidad compartida, ¿no? Que ujú. es el cielo que nos ampara a todos? ¿Qué se va a llevar la gente que acuda a Pu- esta charla tuya de Alma Social? Pues a mí con que se lleven algo me sobra y ya ese algo, le hemos hablado de que cada persona coge un poquito lo que le gusta, pues con eso está bien. Eh, a ver, yo voy a intentar en mi charla dar respuesta a preguntas muy grandes. Pero de una manera que no se puede discutir mucho porque es lo que es como he dicho hace un momento, la Tierra va a acabar siendo engullida por el Sol. Podrás creértelo o no creértelo, pero todo apunta a que va a ser así dentro de millones y millones de años. O sea que y voy a intentar dar respuesta a preguntas, pero no respuestas que se apoyen en la creencia de uno o de otro, sino en puros hechos, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría más que se llevase la gente, pues son, por un lado, eh, interés. Un interés en el universo más allá de lo que ya puedan tener. Mira, una cosa que me gustaría, en general, siempre me gusta, y es que la gente se anime a, alguna que otra vez, si no han tenido oportunidad de estar bajo estos cielos, que Sí, como digo, aquí en señor. Murcia no los tenemos tan lejos. O sea, que aquí en Murcia tenemos, ya te digo, tenemos la zona de la Sara, de Nerpio, oye, que tiras para Albacete, que hay muchísimas zonas, Segura de la Sierra, zonas con unos cielos preciosos, que el que vive en el Reino Unido tiene que irse de la isla para poder disfrutar de esos cielos. No los tienen y nosotros los tenemos aquí a una hora, 2 horas. Fíjate. Que de vez en cuando si no lo han hecho nunca, que se animen a tener esa experiencia. Oye, alquilamos una casita rural por ahí, ya te digo, pues por Nerpio, lo que sea, como sé que tú has hecho a veces, y disfrutar de eso. Y entonces, pues dejar que el cielo te hable, ¿no? Entre comillas, y tener esa experiencia que al final
Yo creo que es lo más importante. Y si luego eso te inspira a otras cosas, pues mejor. Pues Rogelio Bernal, en un mundo en el que predomina la autopromoción, el universo nos muestra ese lado de humildad. Esa humildad también es tuya porque eres una persona muy humilde y, y nosotros queremos que contagies pues, de esa inspiración y de esa humanidad que te caracteriza, que lo decía al principio, que todavía es más fuerte que tus propias fotografías. De ahí yo creo que la huella inconfundible de tu trabajo, que es ese alma y esa personalidad que tienes, que nos encanta a todos. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar contigo de estrellas, de cielos profundos, de paisajes imposibles, de fantasía. Te esperamos Aquí en estaré. Alma Social, finales de mayo en Murcia. Un honor y muchísimas Le tengo gracias. muchas ganas al Y evento. nosotros también.